Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 5. Globalismo y el endeudamiento del Paraguay en el contexto latinoamericano. Episodio 1. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué en Paraguay todo está cada vez más caro? Esta impresión indiscriminada de dinero-deuda es la que también hace que las monedas dependientes del dólar disminuyan cada vez más su poder adquisitivo a medida que aumenta la deuda externa, y esto tanto con el dólar como con el guaraní. Es por eso, cada vez vale menos nuestro guaraní, por las grandes deudas, bonos soberanos, promovidas por el gobierno de Horacio Cartes y subsiguientes. Desde que empezó su mandato, el guaraní vale un 25% menos, y eso lo sentimos cada vez que vamos al supermercado, ya que los productos importados son más caros si baja el guaraní. Hay que entender que cuando disminuye el valor adquisitivo de una moneda, por ejemplo, el guaraní, esto conviene solo a los exportadores de ese país, no al pueblo, ya que el producto termina siendo más barato para quien lo compra en el extranjero, por lo tanto, más competitivo. Este es uno de los motivos por el que los sojeros están muy conformes con Cartes y subsiguientes, y que cuando baja la exportación, automáticamente se imprimen más billetes, con la excusa de que están respaldados en el crédito, para devaluar el guaraní y que, por ejemplo, la soja vuelva a venderse a un menor precio. Esta devaluación intencionada se llama guerra de divisas y es la cara oculta de la devaluación competitiva. Se conoce poco, pero se aplica a la perfección. Vladimir Putin conoce perfectamente toda esta mafia. Por eso prohibió el dólar en Rusia. Hoy día, quien habla de volver al patrón oro es considerado un anticuado, pero sin embargo, muchos se están despertando y dándose cuenta de que debemos volver a tener dinero respaldado. Volviendo a Estados Unidos, la impresión indiscriminada de billetes está pensada, entre otras cosas, para beneficiar a las grandes transnacionales exportadoras norteamericanas, cuyos dueños son las mismas familias dueñas de la Reserva Federal. Es más, existe una ley basada en ningún criterio técnico que exige mantener la inflación alrededor del 2% anual, para volver más competitivas sus grandes exportadoras. La fórmula del saqueo a los países que apoyan el globalismo. Esta fórmula de endeudamiento perpetuo es la que también Estados Unidos emplea con los países que apoyan al globalismo, y también con Paraguay. Y son siempre deudas tan altas que se saben perfectamente que Paraguay no las podrá pagar. ¿Nos hemos preguntado alguna vez con quién es la famosa deuda externa? Pues con Estados Unidos. Pero al no ser Estados Unidos dueño de su dinero, es con la Reserva Federal. Es por eso que escuchamos a todos los presidentes paraguayos con la fórmula:
sigue las fórmulas del FMI, al haber emitido indiscriminadamente bonos soberanos, es decir, al haber endeudado al país de tal forma que estamos en las manos de quienes nos prestaron ese dinero. Esta fórmula tiene estos pasos. 1. Endeudamiento con Estados Unidos, es decir, con la Reserva Federal. 2. La deuda es tan alta que no puede pagarse. 3. Ya que no se puede pagar la deuda, se hacen tratos con Estados Unidos. Privatización de empresas públicas en manos de transnacionales, de los mismos dueños de la Reserva Federal. 4. Entrega de los recursos del país para su explotación en manos de empresas transnacionales de Estados Unidos. Reitero, los mismos dueños de la Reserva Federal para su explotación. El conocimiento es riqueza. Gracias por asistir. Continuaremos en el siguiente episodio. Voz en off, Miguel Yegros.